El debut y participación de Juan Núñez en su primer gran torneo internacional con la selección española absoluta ha sido uno de los temas estrella de España en este mundo básquet. Y hoy en el canal vamos a analizar su debut comparándolo con otros grandes bases de los últimos 20 años de nuestro básquet. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos del mundo básquet 2023, clave selección española. Estamos aprovechando pues estos días donde todavía tenemos en marcha los cuartos de final, ya han terminado, y tenemos las semifinales para el viernes para hablar de temas que tienen que ver con la selección española. Y hoy nos vamos a enfocar en el caso de Juan Núñez. En el caso es por la situación que ha vivido Juan Núñez, que ha debutado siendo muy joven y no habiendo entrado en la lista inicial de Sergio Scariolo. Vamos a hablar de él, de su rendimiento, de lo que ha aportado y sobre todo le vamos a comparar con otros grandes bases de nuestro baloncesto. Vamos a hablar, por ejemplo, de Calderón, vamos a hablar de Ricky Rubio, vamos a hablar de Raúl López. Nombres muy importantes de nuestro básquet para entender un poco cómo fueron sus primeros torneos, qué pasó con España, qué es lo que sucedió, y lo vamos a ir viendo todo. Os leo aquí abajo porque quiero saber, seguramente muchos de vosotros visteis el primer torneo internacional de todos estos, bueno, si tenéis las mismas sensaciones con Juan Núñez, si creéis que ya debe quedarse como un fijo dentro de esta selección, qué esperáis de él de cara a esta temporada, y además tu suscripción para intentar llegar antes del domingo a los 76.000 suscriptores, que ayuda muchísimo. Bueno, la realidad es que Juan Núñez entró de manera inesperada por esa noticia, ¿no?, en la que, bueno, pues Ricky Rubio cesaba su actividad como jugador de baloncesto por problemas de salud mental, y España, tras recibir el no al inicio de concentración de Lorenzo Brown, tras conocer que Ricky Rubio no estaba, solo contaba con un base puro, que era Alberto Díaz. Fue llamado Juan Núñez, que recordemos que ya el año anterior, iba a decir coqueteó, es que estuvo a horas al Eurobasket 2022, pero la lesión de Yul propició la entrada de Alberto Díaz y finalmente, pues él, siendo un jugador muy joven, se acabó quedando fuera después de haber disputado los partidos de las ventanas. Bueno, su mundo básquet ha sido muy bueno. El primer día hizo un más 34 con él en cancha, en un partido bastante claro con victoria ante Costa de Marfil. Acabó, por ejemplo, el día de Brasil jugando a un nivel muy alto, conectando los tiros, que creo que era algo que preocupaba mucho a la selección de Sergio Scariolo. Él acabó con un 37% desde la larga distancia y, bueno, pues con muy buenas sensaciones a nivel numérico. Es cierto que, por ejemplo, el partido de Letonia apenas jugó, fueron 9 minutos, pero a mí, por ejemplo, el día de Canadá, con sus limitaciones que ahora hablaremos de ellas, compitió muy bien, metió aquella canasta al final. Bueno, un jugador que por lo menos lo intenta. Sus números han sido 5 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes, con él en cancha más 8, es decir, que cuando él ha estado en pista ha producido. Y le ha tocado un rol muy difícil, porque realmente ha sido el base en ataque. Porque Alberto Díaz es un base top en defensa, que por cierto ha renovado ya con un contrato para toda la vida con Unicaja de Málaga. Pero Juan Núñez es todo lo contrario, era talento ofensivo. Y no era fácil, primero, porque tenía que sustituir a Ricky, o a Lorenzo Brown, al que tú quieras. Y es imposible sustituir a Ricky y a Lorenzo Brown, porque no, primero él o prácticamente cualquiera, porque tener el nivel del último MVP del Mundial 2019... es complicado. Tener la ascendencia de un jugador como Ricky Rubio en la selección es complicado. Y luego, porque él está todavía en proceso de formación. Salió del Real Madrid para buscar minutos, oportunidades y desarrollo, apostó por ir a Lul, completó una buena temporada de menos a más, pero bueno, bien rodeado con Yago dos Santos, con Bruno Caboclo, tuvo buena participación, gana la liga alemana, ha ido corrigiendo detalles de su juego, pero es un chaval, todavía está por hacer y eso se nota. Es un jugador que para mí físicamente tiene que dar un salto para ser un jugador, sobre todo en defensa, más capaz de poder aguantar los unos contra uno, y en ataque incluso, teniendo el talento tan desbordante que tiene, porque tú le ves que tiene algo diferente al resto de jugadores que actúan en esa posición, un poco como le ha pasado a Zagars en este mundial. Necesitas tener ese punto de velocidad para ser más rápido, para superar uno contra uno, para que cuando te salta una defensa un 2 contra 2 seas capaz de tener esa habilidad para colarte por medio y aguantar físicamente, poder levantarte luego en un tiro, hacer varios esfuerzos de manera consecutiva. Y bueno, pues Juan Núñez evidentemente en su proceso formativo todavía no lo ha completado. A modo de balance, a mí me ha parecido muy positivo, y pensar que él pueda ser uno de los culpables de que España ha caído eliminada, todo lo contrario. Creo que lo que ha vivido él, uno, le va a venir muy bien a medio o largo plazo. Creo que al baloncesto español también le viene de maravilla, porque el relevo en el base se tenía que haber dado ya el año pasado, pero llegó la situación de Lorenzo Brown, que lo cambió todo. Y bueno, yo creo que ahora mismo, si él sigue el camino habitual, España va a contar con él en los grandes torneos, porque es distinto, es un jugador diferente. Bueno, lo vamos a comparar con Calderón, lo vamos a comparar con Raúl López y lo vamos a comparar con Ricky Rubio. Seguramente los tres grandes bases de los últimos 20 años del baloncesto español. También podría haber metido por aquí a Sergio Rodríguez, podría haber metido también a Carlos Cabezas, que evidentemente es un pedazo de base. Bueno, muchos nombres, pero me he querido quedar seguramente con los tres más simbólicos. Raúl, que empezó en Sydney 2000 después de haber sido un junior de oro y seguramente para la gran mayoría es el jugador más talentoso que han visto en esa posición de uno en España.
Luego fue Calderón, que entró por una lesión también a última hora y acabó, bueno, pues jugando en el Indianapolis 2002 en un rol muy pequeñito de tercer base. Y por último, el gran caso, al que además luego, bueno, pues ha tenido que sustituir Juan Núñez, Ricky Rubio, en el año 2008, que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín, en uno de los mejores partidos de la historia, y él estaba ahí, siendo gran protagonista, haciéndole el lío a Jason Keith. Bueno, yendo por orden. Raúl López, que ya era una realidad en ACB, era un jugador todavía más hecho que lo que ofreció, en este caso, Juan Núñez en el Madrid o en Rayo Farul. 4,6 puntos, 2,6 asistencias. Bueno, en el primer paso de este grupo de jugadores que fue con Lolo Sainz a Sydney 2000, en el que, bueno, pues era un poco la carta de presentación. Él y Juan Carlos Navarro fueron los abanderados de esta selección. Luego, posteriormente, si os acordáis, ya en 2001 entra Felipe Reyes, entra Pau Gasol, empiezan a entrar ya jugadores importantes para este grupo. Y bueno, pues Raúl López tuvo una buena entrada. Raúl López era impresionante. Yo creo que con esto no estoy jugando a si eres mejor Juan Núñez que Raúl López. Estoy comparando solamente para que entendáis que los primeros torneos de todos no son iguales y no es fácil entrar en un torneo y hacer, por ejemplo, lo que hizo Pau en 2001, que entró y fue el líder de la selección, o yo que sé, o Luka Doncic con Eslovenia, ¿no? Entró y tuvo un papel muy importante, porque dependes del contexto, dependes del torneo y dependes del momento. Con Raúl López, ¿qué paralelismo guarda? Bueno, pues que España no llegó a cuartos de final, por ejemplo, en esos Juegos Olímpicos de Sydney 2000, y que, bueno, él no partía con un rol tan principal, pues como podía haber sido el de otros, y acabó, bueno, pues con una sensación correcta. Luego, desgraciadamente, aunque tuvo una buena carrera, las lesiones marcaron mucho al base catalán. Caso de Calderón, yo lo recuerdo mucho porque lo viví en directo y bueno, pues Calderón ha estado vinculado obviamente al Baskonia antes de irse a la NBA, había tenido cesiones y tal, y encontró la oportunidad de llegar para ser el acompañante de Carles Marco y de Nacho Rodríguez en el puesto de base. Llegó con 20 años a la selección y no tenía un rol principal. O sea, yo creo que la diferencia con Juan Núñez, que Juan Núñez sí era uno de los dos bases titulares, y en el caso de Calderón no lo era. Acabó con 3 puntos, un rebote, 0,7 asistencias, una España que compitió bien, que llegó a cuartos de final, creo que acabó quinta en este torneo, y bueno, incluso hasta tuvo buenos porcentajes en triples, que fue el gran problema de Calderón en su etapa en Europa hasta que ya firmó por la NBA y cambió mucho su mecánica. Llegó con 20 añitos, nada más Raúl López, siendo un jugador muy joven, Calderón, al igual que le pasó a Raúl. Raúl es del 80, ya estuvo ahí en el Sydney 2000 y Calderón cumplía poco después los 21, si no me equivoco, pero tenía 20 añitos. Fue un debut muy de estar dentro del roster, ¿vale? Pues ese tercer base que tiene una selección, que está ahí, bueno, es el complemento. Yo creo que España además no tenía esa modalidad de rotar tanto, que luego ya con Pepu llegó y con otro tipo de nombres. Y vamos a ir con el otro ejemplo, que es el caso de Ricky Rubio. 2008, Ricky Rubio debutando y siendo titular en los partidos con la selección española. También te digo una cosa, ¿con quién debutó? Con Aito García Reneses, ¿no? Que claro, dijo, a este lo pongo yo aquí y lo puso a jugar y bueno, hizo que la selección española disputara un torneo olímpico impresionante. 5 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 16% en triples. El problemas de tiro exterior de Ricky son algo que le acompañó toda la vida. Debutó con 17 años. Es que Ricky iba tanto tiempo en nuestra vida como profesional, debutó con 14, es que es una auténtica locura. Y bueno, estuvo acompañado por Calderón y Raúl López. Vale, ¿cuál es el contexto de Ricky? Lo que tiene alrededor. Claro, es que Ricky Rubio primero debutó y era impresionante, o sea, tú le veías jugar y sabías que España en el base no restaba, tenía un jugador que igualaba y que se medía a todos, defensivamente era un puntal claro, con todos los balones que robaba, con lo que distribuía el juego. Esa España no necesitaba una versión anotadora de Ricky, necesitaba una versión de llevarle el balón a Rudy, que en aquel momento estaba en un momento colosal, llevarle el balón a Navarro, dársela a Pau, jugar con Felipe, estaba por ahí Marc ya también. Bueno, era una selección distinta. Y esto evidentemente le ha condicionado. Si tú a Juan Núñez lo pones a jugar en una selección donde si la pasas a la derecha o a la izquierda tienes gente que sale de bloqueos y anota, generadores sobre bote y jugadores de 2 para 2, bueno, pues todo es mucho más fácil. Pero bueno, también nos muestra que los números, lo que son los fríos números, son muy parecidos a los de Juan Núñez. Y eso, bueno, pues oye, hay que tenerlo en cuenta, valorarlo y pensarlo. Yo simplemente quería llegar a esta reflexión de el primer torneo es muy complicado. Que acabes con medalla o no, sobre todo en un puesto de base tan específico, es difícil, que dependa mucho de tu situación, porque dependes del contexto, depende de los jugadores que tienes alrededor. Claro, es que Calderón ya iba con Pau, con Navarro, con Felipe, con Garbajosa. Raúl era una selección que era el impasse de una y otra, igual se podría parecer algo más, pero Raúl ya estaba todavía más asentado en el baloncesto ACB. Ricky Rubio era una estrella en ACB, pero llegó a una selección en la que, bueno, pues ya estaba y era un jugador, un niño, ¿no? Cogido por este grupo de jugadores que, bueno, pues estaban ahora mismo en ese momento en la cima del baloncesto mundial. Es diferente. Y a Juan Núñez le ha tocado un contexto complicado porque entró sustituyendo a Ricky por una cuestión personal que es compleja.
no tener un jugador que le ayude, porque claro, es que estamos hablando de Nacho Rodríguez, Carles Marco para Calderón, Raúl estaba en una buena plantilla en Sydney 2000, y Ricky Rubio, aparte de Raúl López Ocaldes, que estaba Navarro, estaba Rudy, jugadores que te pueden liberar mucho el peso creativo, y eso, bueno, pues lo llevó muy bien, y evidentemente un técnico, que para mí esto es clave, tanto Lolo Sainz como Scariolo, como Aito, por ejemplo, son gente que protegieron mucho, y Scariolo lo ha hecho fantásticamente, yo creo, en la gestión de Juan Núñez, diciéndole un poco, ¿no?, lo que quería hacer, lo que no quería hacer y lo que le quería corregir. Espero que os haya gustado esta charla, este análisis un poquito diferente. Si queréis podemos llevarlo a Santi Aldama, que también puede molar bastante poder hablar de ello, y comentamos también un poco el primer debut de Santi Aldama comparándolo con grandes nombres. Aquí sí que habría que meter a Marc, sí que habría que meter a Pau, sí que habría que meter a Felipe, nombres que han sido muy importantes en posiciones interiores en el baloncesto español. Lo iremos viendo, analizando y comentando. Espero que os haya gustado y generemos un buen debate por aquí abajo a por los 76.000. Hasta luego, adiós.